La comunicación ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. En la actualidad se realiza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la creación del teléfono? El telégrafo óptico, llamado así porque el receptor del mensaje observaba en forma directa el funcionamiento del aparato, fue el primer intento de comunicación a distancia. Pero en 1870 aparecieron nuevas formas de energía. Al uso del carbón y el vapor se agregó la utilización de la electricidad y del petróleo, que llegaban para dar un importante impulso a la producción en todas sus formas. Estos descubrimientos en Estados Unidos y Europa y el contexto socioeconómico favorecieron el impulso hacia el desarrollo tecnológico y la modernidad. En el siglo XIX la comunicación era sinónimo de desarrollo. Se inicia así la era de la comunicación con la aparición de la electricidad y con ella el telégrafo eléctrico. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes codificados a partir del desarrollo de dos ideas innovadoras: la máquina manipulador hilo-transcriptor, un dispositivo para transmitir señales eléctricas que, al ser recibidas, eran volcadas sobre una banda de papel, y el código Morse, un sistema simple que con solo dos signos, un punto y una raya, permitía representar todas las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9. En nuestro país, la primera comunicación telegráfica se remonta al sábado 27 de agosto de 1857, cuando el Ferrocarril del Oeste inauguraba su primer ramal y simultáneamente ponía en marcha su propia red telegráfica para controlar el servicio. Electricidad, señales eléctricas, impulsos capaces de transportar el pensamiento humano a la velocidad de la luz. Uno de los mayores inventos del siglo XIX originó el mundo de la mensajería rápida, el telégrafo eléctrico. Samuel Morse, de Charleston, en el estado americano de Massachusetts, participó como nadie en la creación del telégrafo y su propagación por todo el mundo. Morse invirtió 10 años de trabajo en la creación de la primera línea telegráfica comercial del mundo. También fue él quien creó el primer código internacional de mensajes del mundo, el alfabeto Morse. Pero Morse solo perfeccionó, en su época, la técnica de transmisión. El francés Claude Chappe elaboró su sistema óptico combinando tres elementos de transmisión muy simples: un mástil giratorio y dos travesaños en sus extremos con diversas posiciones. Con ellos, Chappe podía transmitir un alfabeto entero. La línea París-Lille constaba de 22 postes, y una señal tardaba 2 minutos en recorrer la distancia de 270 kilómetros. Por su parte, Morse seguía trabajando en América en su modelo de prueba. Su telégrafo era muy curioso en comparación con los de sus competidores europeos. Morse construyó su modelo casi exclusivamente con piezas que había encontrado en su estudio. El mecanismo de un reloj en un caballete desplazaba lentamente la cinta de papel sobre los niveles de apoyo. El lápiz que anotaba los códigos de transmisión estaba sujeto boca abajo a un triángulo de madera movido por un electroimán. Morse quería hacer público ese mismo verano que ya sabía cómo transmitir su código de señalización. Escribió una frase en placas metálicas modeladas de diferentes formas, con las que las letras y las cifras se podían representar mediante impulsos. En principio, el concepto era sencillo y eficaz, y ahora Morse quería llevarlo a la práctica.
Al telegrafiar según el principio de Morse, el juego de caracteres producía unos contactos determinados en el lado del emisor. En cuanto fluía la corriente, el impulso movía hacia adelante el lápiz en el lado del receptor y éste dibujaba un ángulo. Cuando se interrumpía la corriente, el lápiz retrocedía a su posición inicial. Cada línea angular representaba un símbolo y un diccionario revelaba su significado. Entretanto, Morse mejoró su invento original. Con el nuevo teclado Morse, telegrafistas instruidos podían transmitir hasta 80 señales por minuto. El nuevo alfabeto Morse era un código binario. Con caracteres en blanco y con puntos y rayas, Morse podía representar caracteres completos. Los telegrafistas debían dominar el alfabeto Morse. Pero ¿cómo sabían cuándo terminaba un carácter y empezaba el siguiente? A modo de separación, se introducían entre un carácter y otro 3 espacios en blanco. El principio básico de la telegrafía ha seguido vigente sin modificaciones. Un telégrafo es un electroimán accionado a distancia. En el lado del emisor se produce un contacto con el teclado Morse. En el lado del receptor, el electroimán acciona una palanca y mueve un lápiz sobre la cinta de papel. Los mensajes se envían como una secuencia de impulsos. Varios impulsos conforman un carácter. Este fue el primer mensaje que el propio Morse envió desde Washington hasta Baltimore. Lo que Dios ha creado. La primera línea telegráfica de Alemania unió en 1848 Hamburgo y Cuxhaven. Pronto empezaron a enviarse y recibirse telegramas en las nuevas oficinas de telégrafos de muchas ciudades. El de telegrafista era un oficio codiciado. Para aumentar aún más el ritmo de transmisión, los caracteres dejaron de escribirse en los aparatos. Ahora los tecleaban directamente los telegrafistas. Para ello era necesaria mucha concentración. Pero ¿por cuántas manos pasaba el telegrama antes de llegar a su receptor?